6 y 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Continúen ustedes. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron el terror de Dios, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Todos el verso 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano Esaú. Bueno, estas palabras las dice Jacob y, y ve uno como el Señor a uno, cuando uno está en las manos de Dios, Dios a uno lo va llevando. A pesar de las situaciones que uno viva, Dios lo quiere llevar, te quiere llevar a ti, amado hermano, a escalar nuevos niveles en la vida como creyente, en su relación con Dios. Para los que de pronto no conocen la historia sobre Jacob, Jacob es el tercero de los patriarcas allá, cuando Dios empezó a tratar con una familia. Y el primero fue Abraham. Dios trató con las naciones, pero las naciones no obedecieron. Y ahora entonces Dios empieza a trabajar con un linaje y era un hombre llamado Abraham, su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob. Entonces nos informa la Biblia que cuando Jacob nació siendo, es decir, con su hermano, eran mellizos, y Jacob eh, quería como nacer primero, pero el que nació primero fue su hermano Esaú. Y cuando sale él, entonces le ponen por nombre Jacob, que significa timador, suplantador, engañador. Ese fue el nombre que le pusieron a él, Jacob. Bueno, Jacob crece y hace un negocio en un momento dado con su hermano porque al haber nacido después no tenía el derecho de la bendición de la primogenitura y hace un negocio por ahí con su hermano. Ustedes habrán escuchado por allá de unas lentejas, un potaje que le dio a su hermano y le dijo: te doy este potaje de lentejas, pero tú me das la primogenitura. Y su hermano mayor le dijo: bueno, pues ¿de qué me sirve a mí si yo me voy a morir? Ahora mismo me estoy muriendo de hambre, pues deme ese plato de lentejas. Hicieron ese negocio ahí. Bueno, pasó el tiempo y nuevamente es el día de recibir la bendición de su padre, la imposición de manos, y Jacob engaña, junto con su madre, engañan a su hermano mayor, a Esaú, y a su padre, y es Jacob quien recibe la bendición de la primogenitura. Cuando su hermano llega del campo y se da cuenta de esta situación, él, lleno de rabia, él dice que quiere matar a su hermano, a Jacob. Esaú quiere matar a Jacob. Y Jacob tiene que huir. Sale huyendo y en esa huida él va para donde un tío suyo en un lugar llamado Padán Aram. Y en ese trayecto, por allá, hay un momento donde él está cansado del camino, todo lo que ahora ha tenido que dejar atrás, su familia, la gente que le conocía y salir sin nada porque tenía que escapar por su vida.
Y por allá entonces, cansado del camino, la palabra del Señor nos dice que él cogió una piedra y se acuesta a dormir, y esa piedra fue como su cabecera, la cabecera de Jacob, esa roca. Y esa noche Jacob tiene un sueño, y tiene un sueño donde ve una escalera y ve una cantidad de ángeles que suben y que descienden por esa escalera, y Dios le habla en ese sueño y le dice que ese lugar donde él estaba, Dios se lo daría y que haría de él una nación. Y cuando él se despierta sorprendido de aquel sueño, y él dice, ciertamente Dios está en este lugar y no lo sabía. Y dice que toma aceite y pone en esa piedra como señal, dice, esta piedra será señal, y la pone allí, y dice que le puso aceite y derramó sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice, cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y le pone por nombre allí al lugar donde él estaba, Betel, porque Betel significa casa de Dios. Yo quiero titular este mensaje, Volvamos a Betel. Y entonces Jacob hace ese voto y dice, si Él está conmigo en este viaje que voy a hacer y me da vestido y me da comida, de alguna manera como que si me da protección, entonces Jehová será mi Dios. Como que todavía no era su Dios, como que él estaba poniendo a prueba a Dios. Y entonces si se cumple esto, entonces Él será mi Dios. Y también le dice, y de todo lo que yo reciba, el diezmo apartaré para ti. Bueno, Jacob se va, sigue su camino, y él allí llega a casa de su tío. Él allí, Dios, en medio de tantas vicisitudes, porque uno analiza esta familia y analiza todo lo que él vivió, y es una novela como muy intrigante, donde su tío lo engaña, él engaña a su tío, y ahí hacen unos negocios. Finalmente, él se casa allí, tiene 2 esposas y 2 concubinas, y tiene 11 hijos. Sale de allá, de la casa de su tío, rico, porque Dios allí lo prosperó. En medio de todo, Dios lo prosperó y le dio, no es que Dios apruebe el tener varias esposas, la poligamia, gracias hermano, no es que Dios lo apruebe, pero Dios de alguna manera, como no lo había establecido como una ley, pues lo dejaba pasar. Todos aquellos que fueron polígamos allá tuvieron muchas dificultades, porque es que si tiene uno problemas con una, ¿cómo era? Con más de una. Yo gracias a Dios, estoy feliz con mi esposa, 22 años, 23 años de luna de miel, amén. Y bueno, hoy es como un preámbulo a la Semana de la Familia. El caso es que él sale de allá, de la tierra de allá, sale de alguna manera, no sale bien con su tío, salen como en discordia, y él sale como huyendo de allá de su tío. En todo caso, viene muy rico. Pero él cuando cruza una frontera, él sabía que el pasado lo alcanzaría y que sí o sí él tenía que enfrentarse con su hermano. Su hermano todavía lo estaba esperando, como dice la escritura por ahí, como que respiraba amenazas de muerte. Y cuando él viene, su hermano Esaú se da cuenta que Jacob viene, y Esaú se prepara para el encuentro con Jacob. Y Jacob viene, pero sabe que se va a encontrar con su hermano. Su hermano Esaú es un príncipe, es un guerrero, y viene con 400 hombres a encontrarse con Jacob.
Jacob venía con unos siervos, con sus 12 hijos, 11 hijos en ese momento todavía, y él viene con sus niños muy tiernos, muy pequeños todavía, viene con ganado, viene muy despacio y tratan como de tener un acercamiento, y ahí es cuando encontramos que él, angustiado, tiene un encuentro con Dios. Jacob tiene un encuentro con Dios donde Dios trata con Jacob, porque no ese es el tema, no puedo entrar ahí, pero finalmente Dios hace un milagro en el corazón de Esaú, que cuando se encuentran, lo que hacen es que se abrazan, porque Dios le cambió ese corazón duro que traía Esaú y con deseos de venganza, le cambia el corazón y se encuentran y hay allí una reconciliación. Dios obró un milagro ahí y le preservó la vida a Jacob. Pero Dios ahí le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Jacob significa timador, suplantador, pero Israel significa príncipe con Dios. Amén. Bueno, la Biblia nos dice que ahora entonces Jacob se desvía y se va hacia un lugar, capítulo 34. Y entonces dice que se fue a un lugar llamado Siquem. Amén. Y cuando llega a ese lugar llamado Siquem, pasa el tiempo, capítulo 33, al final del capítulo 33, pasa el tiempo y él llega a Siquem y se edifica una casa, una cabaña, y hace también algunas cabañas para el ganado y se instala a vivir en Siquem. Pasan aproximadamente unos 10 años desde el encuentro con su hermano Esaú, pasan aproximadamente unos 10 años, y entonces eso significa que allí sus hijos crecieron y se fueron como adaptando allí a la sociedad, a la cultura que había, y de alguna manera como que se fueron involucrando. No hicieron parentesco racial, pero sí había allí como cierta asociación donde trabajaban y comerciaban. Y entonces en el capítulo 34 la Biblia nos dice en el versículo 1 que la hija de Jacob, porque Jacob tenía sus 11 hijos, todavía no había nacido el pequeño Benjamín, tenía 11 y tenía una hija, nos dice la Biblia, que se llamaba Dina. Y Dina dice que era hija de Lea, y dice que esta joven Dina salió a dar una vuelta por allá porque ella ya tenía unas amigas y se relacionaba con ellas y se fue, dice que a encontrarse por allá con las amigas, y tal vez entonces iría tal vez al palacio de Siquem y se relacionaba allí con la gente de aquella sociedad. Pero hubo un momento donde Siquem, el hijo del rey llamado Amor, dice Ebeo, príncipe de aquella tierra, versículo 2 del capítulo 34, la vio y la tomó y se acostó, abusó de ella sexualmente, la violó a Dina. Y ahora entonces ella deshonrada, él se enamora de ella, este joven príncipe se enamora de ella, como que su corazón, su alma dice que se apegó a Dina, se enamoró, y ahora entonces él convence a su padre, le pide a su padre que por favor vaya y tome a esa joven como esposa y que pague, que dé la dote, pero que la pida como esposa para él. Y su padre va y hace bueno, no digamos negocio, pero sí entra como en esa conversación y tratar de llegar a un acuerdo con Jacob. Jacob le cuenta a sus hijos lo que ha pasado, le comenta la situación, el dolor que tiene por su hija deshonrada, lo que había pasado. Esto sucede, hermanos amados, desde la antigüedad. Estas situaciones, la Biblia nos lo narra, nos lo cuenta.
Amén. Y los hijos de Jacob lo que hacen es decirles allá a los de Siquem, les dice que sí, que ellos pueden emparentar con ellos, pero con la condición, porque si no lo hacen, eso es abominable para su religión, para su creencia, y que la condición era que todos los hombres tenían que circuncidarse. Circuncidarse es cortar el prepucio del miembro viril del hombre, y dice que ellos aceptan y se circuncidan, y cuando ya habían pasado 3 días, cuando estaban sufriendo el mayor dolor físico, entonces caen los hijos de Jacob sobre toda esta ciudad y asesinan. Hay una masacre allí. Los hijos del patriarca van y matan a filo de espada a hombres, allá todos los hombres, y cogen a las mujeres y a los niños y se los llevan como esclavos y se quedan con el botín. Y cuando Jacob se da cuenta de ello, lo encontramos al final del capítulo 34, dice que ellos tomaron todos sus bienes y se llevaron cautivos, versículo 29 del 34, a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en la casa. Y entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, que eran los mayores: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y la respuesta de sus hijos fue, una respuesta, es decir, no solamente cometimos el error, sino que fue con justificación. Pecamos, pero en la justificación la tenemos. Es decir, que valía la pena hacerlo. Eso fue lo que respondieron ellos. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Es decir, teníamos que vengarnos. Esto hay que hacerlo. La cuestión ahora es que el pecado ha entrado en la familia de Jacob. Por una parte, la deshonra de su hija, el dolor que entró a la familia. Y se agravó el pecado, se agravó el mal. Claro, no es que el pecado lo haya cometido Dina, pero ellos se estaban mezclando. ¿Sabe qué pasa, amados hermanos? Cuando los hijos de Dios se mezclan con el mundo le hace daño a los hijos de Dios. Pero también los hijos de Dios le hacen daño al mundo. Y estos hombres fueron y se vengaron. Y ahora entonces Jacob está angustiado y dice, bueno, ya primero el peligro era que nos estaban proponiendo que nos mezcláramos, y eso era un riesgo para la raza hebrea, es decir, para el linaje, la familia que Dios quería formar. No se podían mezclar. Y si entran y hacen contacto allá con estos hebeos allá, entonces se va a dañar el plan de Dios. Y por otro lado, ahora hay un peligro de una exterminación, porque todos los vecinos ahora estaban poniendo su mirada y confabulándose porque iban a ir a vengarse, y también porque la venganza trae más venganza, y el odio trae más odio, y la violencia trae más violencia. Dicen por ahí que en toda familia hay un muerto, o como para que lo podamos entender, como una olla podrida. Que toda familia, dicen, que toda familia esconde algo. En la iglesia yo no lo creo así, pero sí creo que hay espíritus que quieren desviar a la familia del propósito que Dios tiene con esa familia. Sí creo que hay demonios, porque Dios dice, yo tengo planes de bien para ti y no de mal. Pero el diablo también dice, yo también tengo planes contigo. Tú lo lees, lo que Dios dice, lo dice en la Biblia, pero el diablo lo está maquinando y él tiene planes, no solo contigo, con tu familia. Por lo tanto, amados hermanos, hay que estar alertas. Vean, hermanos amados, el diablo se alimenta de 3 cosas. El diablo se alimenta del miedo, se alimenta del sufrimiento y se alimenta del dolor. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento y donde hay miedo, eso es un caldo de cultivo para los demonios estar ahí. Ellos están felices ahí, se multiplican. Otro llama a otro y llama a otro, y ahí están. Y por eso entonces uno encuentra familias
donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanto rencor, donde hay tantas raíces, que ahí las tinieblas empiezan a tomar posición y a reclamar esa familia para sí, y las tinieblas son las que terminan gobernando en esas familias. Así que esto le estaba pasando a Jacob. El pecado entró en su familia. Pero entonces Jacob ahí hace un movimiento, y es un movimiento digno de admirar, porque Jacob hubiera podido tomar una decisión. Ahora que me encuentro en esta encrucijada, pues voy a pedirle ayuda a mi hermano. Si mi hermano es un guerrero, si mi hermano tiene gente experta en la guerra, es un príncipe, le mando a uno de mis hijos que vaya y que él venga a ayudarnos. Él hubiese podido hacer eso. O tal vez Jacob hubiese podido decir, me voy de esta tierra, voy a huir y me voy para allá a Hebrón, donde está mi padre Isaac. O vuelvo allá a Padán Aram, donde está mi suegro Labán. Puedo irme para cualquier de esos lugares, pero ¿sabe qué hace Jacob? Jacob se va y se arrodilla y busca la presencia de Dios. Eso es lo que hace Jacob. En este momento, en esta encrucijada, vamos a buscar a ver qué es lo que cómo Dios nos puede ayudar. Y entonces cuando Jacob está allá, Dios se le aparece y Dios le dice lo que leímos en el capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le hubiese podido decir, Jacob, váyase para Hebrón, donde su papá. O váyase entonces para donde su tío. O sabe que Jacob, hagamos una cosa, como usted está clamando tanto, usted está orando, está tan angustiado, pues yo le voy a ayudar, le envío ángeles, un ejército de ángeles a que lo defiendan. Pero Dios no le dijo eso a Jacob, le dijo, vete para Betel, allá donde se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. Oiga, amados hermanos, uno a veces lee la palabra y como que pasa por alto. Ese Betel tiene algún significado, algo especial ahí. ¿Por qué no lo manda para otro lugar? Le dice, váyase para Betel, es decir, váyase para la casa de Dios, porque eso es lo que significa Betel. Vete a la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces cuando le habla y le dice, vete a Betel, Jacob se pone a pensar, Betel, eso lo lleva a pensar. Porque es que, amado hermano, Jacob, cuando se encuentra con Esaú y se reconcilia, ¿para dónde tenía que irse él? Para Betel. Pero no, se fue para donde los heveos, se fue para Siquén y llegó allá y se quedó en Siquén y se hizo una casa y se estableció allí. Y como que se le olvidó que él tenía que irse era a Betel. Y ahora entonces le pasa esto con los heveos. Y entonces Dios le dice, vete a Betel. Eso lo lleva a pensar. Dios no le dijo, porque Dios hubiese podido decirle a Jacob, es que usted está muy mal. Usted me está defraudando, Jacob. Usted tenía que haberse ido. Lo que le está pasando es por su culpa, Jacob. No. Dios le dijo, vete a Betel, porque Betel tenía un significado. Entonces eso lo lleva a pensar, lo lleva a Jacob a pensar, ¿qué fue lo que me pasó en Betel? ¿Qué experiencia yo tuve en Betel? ¿Por qué Dios me está pidiendo que vaya a Betel? Porque es que en Betel lo que hace Dios es llevarlo a él a que piense que en Betel hay paz, que en Betel hay seguridad, que en Betel hay descanso, que en Betel hay palabra de Dios, que en Betel es la casa del Padre, aleluya. No le dijo, vete allá donde Isaac, vete a Betel, no a la casa de tu padre biológico, vete a la casa de tu Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces Jacob allá empieza a pensar y ahora él recuerda ese sueño tan especial que él tuvo
cómo Dios le habló a través de ese sueño, esa experiencia sobrenatural, la visión que tuvo, la experiencia de escuchar la voz de Dios, la experiencia de recibir una promesa directa de parte de Dios. Eso lo lleva a él. Cuando Dios le dice a Betel, Dios le hubiese podido recordar todo lo que vivió y todo lo que él se comprometió a cumplir, pero Dios solamente le dice: vete a Betel, y lo pone ese enfrente de un pensamiento. Y ahora entonces él medita: Dios se me apareció, Dios me consoló cuando huía, cuando estaba en soledad, en el momento de crisis. Eso fue lo que me pasó en Betel. Y seguramente Jacob seguía pensando, pero hay algo más en Betel. Porque él seguía recordando qué fue lo que pasó en Betel hace 30 años ya. Habían pasado aproximadamente 30 años desde que él había hecho una promesa, un voto a Dios. Y ahora entonces resulta que en Betel hay algo más, y lo que hay algo más es que él había hecho unos votos a Dios y le había dicho: Señor, si tú fueres conmigo y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si me trajeras otra vez en paz, entonces Jehová será mi Dios. Y el diezmo de todo lo que me dieres, yo lo apartaré para ti. Es decir, que había hecho un compromiso. Amados hermanos, la Biblia no nos lo dice ahí, pero uno encuentra una conexión entre lo que le está pasando ahora a Jacob y con lo que él había prometido y no había cumplido. Si él hubiese cumplido lo que él había prometido, se hubiese evitado la deshonra de su hija, el trauma que le quedó a su hija, pero también se hubiese evitado que el pecado entrara, la sangre derramada por parte de sus hijos, la culpabilidad, el señalamiento ahora, la sociedad, el rechazo, todo lo que ahora Jacob está viendo se lo hubiese podido evitar si él hubiese ido directamente a cumplirle sus votos a Dios. Pero Jacob pecó, y pecó por omisión. No hizo lo que tenía que hacer. Y el pecado por omisión se convirtió en un pecado de acción por parte de sus hijos, por parte de su familia. Porque es que cuando los padres, amado hermano, obviamos, cuando los padres pasamos por alto nuestros compromisos con Dios, los principios que tenemos, el cumplirle a Dios, la fidelidad a Dios. Puede que a veces nosotros no vivamos las consecuencias, pero nuestros hijos sí las van a vivir. Y no es que Dios les esté diciendo: ahora te voy a castigar. No, son consecuencias que vienen por las malas decisiones. Porque al fin y al cabo, amados hermanos, el ser humano tiene libre albedrío y Dios lo deja decidir. Pero al fin y al cabo, aunque Dios lo deje decidir, las consecuencias Dios no las va a quitar. Ahí van a estar las consecuencias. Y el ser humano tarde o temprano tendrá que darle cuentas a Dios de las decisiones buenas o malas que tome. Tendrá que darle cuentas a Dios y algo le va a pasar. Y puede que vengan cosas muy buenas, pero detrás de lo bueno, cuando uno no le cumple a Dios, algo el enemigo está encontrando por allá, una brecha, una rendija donde el enemigo pueda meter su punta de lanza y empezar ahí a forzar hasta que él abre y entra a ese lugar y lo reclama para sí, amados hermanos. Entonces, el alejarse uno de Dios. No, que yo le servía a Dios. Y ahora ya no le sirvo a Dios y ya no pasa nada. Vean, es más, yo antes iba a la iglesia todos los días que había culto. Después dejé de ir y empecé a ir por allá de vez en cuando. Y después no he vuelto y vea, y no pasa nada. No pasa nada ahora. Pero algo llegará el momento en que algo pasará. Y no es que Dios me vaya a desquitar porque no volví a culto. Lo que pasa es que cuando te alejas de Dios, te acercas a las tinieblas. Es así de sencillo. Porque es que esto es cuestión de uno alinearse, amada iglesia. O estás con Dios o estás con el enemigo. Porque si estás en medio, alguno de los dos te va a fulminar. O Dios o el diablo te fulminan. Pero tienes que alinearte. Nosotros, amado hermano, tenemos que ser radicales.
No estoy hablando de legalistas, no estoy hablando de extremistas, estoy hablando de que tenemos que pensar que cuando nos entregamos al Evangelio, tenemos que entregarnos con todo, darlo todo y no a medias. No quedarnos ahí a medias tintas. O es blanco o es negro, pero no se puede ser gris. O es caliente o es frío, pero no se puede estar tibio, porque las consecuencias van a llegar. Y entonces Jacob recibe el consejo. Jacob medita en Betel y toma la decisión. Cuando él toma la decisión de obedecer a Dios, va y habla con su familia. Y entonces le dice a la familia: quitad los dioses. Después él los llama a todos y dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Amén. Porque es que cuando uno se mete en las cosas de Dios, cuando uno retoma las cosas de Dios, hermano, el panorama a uno se le amplía, la visión, la iluminación que le llega. Y ahora Jacob, allá hablando con Dios, él llega a un momento donde reconoce que él le ha faltado a Dios. Y una de las faltas que ha tenido es permitir que en la casa adentre la idolatría. Y lo primero que dice es: quitad los dioses, esos dioses ajenos, esos dioses que no tienen nada que ver con el Dios omnipotente, esos dioses que han tomado el lugar de Dios. La Biblia dice: amad a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Lo que nos está diciendo la Escritura es que tenemos que darle la prioridad a Dios. Pero a veces nos vamos descuidando y entonces le damos la prioridad, se cambia la prioridad. Y sí, Dios está ahí, pero resulta que aunque Él está, pero no es la prioridad, no es el número uno, no tiene la preeminencia. No, la preeminencia la tienen los compromisos económicos. Es que he conseguido, por allá dijo uno, una propiedad. Otro dijo: es que me he casado. Otro dijo: es que estoy estrenando unos bueyes. Y entonces algunos dicen: no, es que es el trabajo. Otro dice: no, es que tengo una empresa. Otro dice: no, es que tengo un compromiso moral, tengo un compromiso con mi familia. Y entonces voy a hacer esto, voy a atender. Y nadie está pecando. Nadie está pecando. Aparentemente, pero sí están dejando a Dios a un lado por darle la prioridad a otras cosas. Y hay cosas que se van metiendo, amados hermanos, y le van quitando la preeminencia a Dios. Y cuando tú quieres volverte a ofrecerle holocaustos y levantar altares a Dios, tienes que empezar con quitar todo lo que se ha convertido en tu prioridad y poner a Dios como el centro de tu vida. Si tú quieres que tu vida empiece a enderezarse porque vives situaciones que son consecuencia de tus malas decisiones, entonces empieza a acercarte a Dios y Dios te va a decir: vuélvete a Betel. Pero cuando tú dices: sí, yo me voy a volver a Betel, tienes que renunciar a todo aquello que le ha quitado el lugar a Dios. Pero en segundo lugar, Jacob le dice: tienen que limpiarse. Amén. Es decir, aquí no está hablando de algo interno, porque dice: hay que limpiarse, pero también hay que mudar vuestros vestidos. Y está hablando de una renovación espiritual. Ahora hay cosas que hay que analizar y hay que ver qué es lo que tenemos que depurar en nuestra vida. Por eso yo le invito a que usted haga un análisis, un autoanálisis, a que de vez en cuando coja usted esas redes sociales y mire a todas aquellas solicitudes que sin importancia, sin tener algo valioso, usted les ha aceptado. Y entonces allá en el Facebook encuentras una cantidad de cosas, imágenes, que las han puesto otros, pero tú las estás viendo. Entonces hay que depurar. ¿Y para qué yo tengo gente inconversa que pone aquí una cantidad de vulgaridades? Los sociólogos dicen que uno máximo puede tener hasta 12 amigos bien atendidos. Y en el Facebook tengo 1000 amigos. Y otro como Roberto Carlos: yo quiero tener 1 millón de amigos.
¿Para qué 1.000.000 de amigos y no los vas a poder atender? No, es que me dan 1.000.000 de likes. No, hermano, ¿qué me importa a mí que me vean? ¿Qué necesidad tengo yo de que me vean? Alguien, alguien me va a ver y va a decir, qué guapo. Y me va a escribir, qué guapa tu esposa. Uy, no, Señor. Eso solo se lo digo yo a ella. Y entonces, ¿qué necesidad tenemos de esas cosas? Hermanos amados, hay que depurar y ver a quién seguimos, quién nos está siguiendo. Hay que ver qué vale la pena ver ahí y qué no. ¿Por qué yo presto mis ojos? ¿Por qué presto mis oídos? ¿Por qué hablo cosas, amados hermanos, que desprestigian el Evangelio? ¿Por qué hablo mal de mis hermanos? ¿Por qué hablo cosas de la iglesia? Lo que es de la iglesia es de la iglesia. ¿Por qué tengo que hablarlo con gente inconversa, contarle cosas que suceden en la iglesia, cosas de mis hermanos? ¿Por qué tengo que hablarlo? Si son de la iglesia, hablar de la iglesia es como hablar de la mamá. Usted habla de la iglesia y usted está hablando de su mamá. Y habla mal de la iglesia y está hablando mal de su mamá. Amados hermanos, ¿a quién me estoy prestando? Yo estoy vituperando el Evangelio con lo que hablo, con lo que comento, con lo que presto mis oídos y escucho. Tengo que hacer una depuración, porque si yo quiero ir a Betel, y si yo quiero que Dios me ayude, y si yo quiero que Dios me restaure, yo tengo que empezar a enderezar mis pasos. Gloria al Señor. Tengo que hacer una reforma en mi familia. Se necesita una reforma en la familia. Y entonces, ¿sabe qué, amados hermanos? ¿Sabe qué dice la palabra? Que todos, aquellos que le dijeron, ¿acaso no tenía que tratar a nuestra hermana como una ramera? Todos, desde el más pequeño hasta el mayor, se quitaron sus brazaletes, sus aretes, sus cadenas, todo, sus ídolos los entregaron y dice que cada uno lo hizo de manera voluntaria. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué ahora cuando les habla sí lo aceptan? ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Jacob había estado en el secreto de Dios. Cuando el hombre de la casa, cuando las autoridades de la casa van y hacen las cosas a su manera y quieren arreglar las cosas a su manera, los demás, la obediencia no va a ser perfecta. Pero cuando la autoridad de la casa se arrodilla y busca la dirección de Dios, ese hombre, esa mujer se levantan con una autoridad, con un respaldo de Dios, que lo que diga lo van a aceptar de manera sencilla, voluntaria, a aquellos que están bajo su autoridad. Por eso yo le invito, amado hermano, que no se desespere con ese problema que usted tiene. Lléveselo allá, ese problema que tiene con sus hijos. Lléveselo allá a la presencia de Dios, descanse en Dios. Ese problema que tiene en la casa, llévelo allá a la presencia de Dios. Pídale a Dios cómo lo manejo, Señor. Dame sabiduría, trata con el corazón de ellos, ablándales el corazón, dame gracia con ellos. Porque es que, amados hermanos, esto aquí no se trata de imponerle nada a nadie. Esto lo que se trata es de ganarle el corazón. Porque es que tú eres así, tú eres así, tú eres así. Entonces al final dice, no, yo mejor me callo y no digo nada en la casa, porque cuando digo algo en la casa, al final y al cabo me salen regañando y el malo termino siendo yo. Y el padre, aunque vea que el hijo está haciendo algo malo, lo que tiene que escucharlo. Hijo, ¿qué es lo que tiene en tu corazón? Quiero escucharte. Porque los hijos muchas veces se quejan de que sus padres no les escuchan. No, pero yo me siento con él y yo le escucho. Sí, tú le escuchas, pero le estás interrumpiendo siempre y siempre le estás dando un consejo. No esperas a que él termine. Y no se trata de dar consejos, se trata de decirle, te entiendo, estoy contigo, pero vamos a tener que hacer un cambio. Gloria a Dios. Es que esa es la manera de ganarse el corazón, amados hermanos. Esto no es con imposiciones, esto no es a la fuerza, esto no es que la letra con sangre entra, porque aquí así me enseñaron a mí. Y a mí me dieron garrote. Y vea lo que... No, hermanos amados, ese no es el consejo bíblico. El consejo no es ese, el consejo es conquista. Hay que conquistar los corazones. Sí, hay momentos en que uno tiene que disciplinar. Pero a veces la disciplina se aplica con una fuerza, con una rabia, y a veces hasta con amargura y con odio.
pero lo que estás haciendo es daño. Lo que haces es matar. En vez de dar vida, la estás quitando. Entonces, la autoridad Dios te la da, pero tienes que buscarla ya en la presencia de Dios. Dios te da la sabiduría, Dios te da el consejo. Que todo será como la seda. Todo irá suavecito. No tendrá que ponerse a pelear, a levantar la voz, que todo el mundo se dé cuenta, los vecinos. Y entonces aquí dice la palabra del Señor que se levantaron y se fueron. Dice la Escritura que cuando ellos se fueron, le dieron todo esto a Jacob y salieron. Y dice, y salieron. ¿Y qué pasó? El terror de Dios, versículo 5, estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí hay algo milagroso, hermanos amados. La Biblia dice que aquel a cuyos ojos de Dios, sus caminos son agradables, sus caminos son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es que, amado hermano, cuando uno está bien con Dios, hermano, Dios obra y apareja las cosas. Y por allá un joven que traficaba con droga, se metió por allá y tenía una deuda, y él se voló, pero le enviaron una razón, le dijeron que si no pagaba, le iban a matar la mamá porque él no aparecía, le mataban a su mamá. Y él llamó a la mamá y dijo, mamá, váyase, esta gente es peligrosa, no quiero que le hagan daño. Y la mamá de esas pentecostales que se levantan a las 4 de la mañana a orar, de esas pentecostales, de esas hermanas de oración, dijo, no, mi hijo, yo no tengo por qué huir, yo tengo un Dios que me cuida. Busque usted a Dios, arrepiéntase, entregue a Dios, mi hijo, porque usted es el que le van a quitar la vida. Y ella siguió haciendo vida normal. Entonces cuenta el testimonio que ella tenía una verjita en su casa y tenía un jardín, y ella salía ahí a ponerle agua a las plantas y organizar. Y ella vio unos hombres allá en la esquina como que, pero ella dijo, no, yo no voy a huir, yo no me voy a esconder. Y ella se quedó ahí, hizo su trabajo, al otro día también, y esos hombres allá. El caso es que el muchacho consiguió el dinero y envió a pagar, pagó, y le dijeron, usted es un cobarde, ¿cómo dejar a su mamá sola? Y fuimos a matarla, pero había como 10 hombres alrededor de ella, y no pudimos acercarnos a hacerle daño. Había gente cuidándola, y usted no estaba por ahí cuidando a mamá, puso a otros a que la cuidaran. Cuando él le cuenta esto a la mamá, mamá, ¿quién estaba con usted? La mamá le dice, yo, esos eran ángeles de Dios que me cuidaron. Dios envió sus ángeles. Es que, amado hermano, cuando uno está bien con el Señor, hermano, Dios se encarga de cuidarlo y de enviar ejércitos que peleen a favor de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a invitarle para que estemos en nuestros pies. Amén. No sé si están por ahí. Ahí está, hermano Raulito. Entonces, el versículo 11 dice, en el capítulo que estamos leyendo dice que Dios llegó a Betel. Dios llegó a Betel. Perdón, Jacob llegó a Betel. Se fue, Dios lo guardó en el camino y Jacob llega a Betel. Y cuando Jacob llega a Betel, hace allí un altar. Y hace un altar, invoca a Dios. Tiene su momento de adoración con Dios. Yo me imagino a Jacob haciendo el altar agradecido por lo que Dios había hecho. Y me imagino a sus hijos poco a poco rodeando a Jacob y reconociendo su falta, su pecado, sus errores. Pero se hacen allá y rodean a su padre y ofrecen ese sacrificio allí ante ese altar. Y yo recuerdo que ¿dónde está la Stephanie?
No está, dejémosla por allá, no digan nada de lo que les voy a contar. No le van a contar. Stephanie llegó a un momento donde no quería saber nada de Dios. No quería saber, no quería volver a la iglesia en su adolescencia. No quería. Y todo el día viendo tele, todo el día viendo tele. Disney Channel. Y eso contagiaba al otro chiquitín. El otro ahí detrás de ella y pegado todo el día, los ojitos cuadrados, viendo tele. Y nosotros preocupados porque Stephanie no quería volver a la iglesia. Y muchas veces le dijimos, te vienes para la iglesia porque tú eres menor de edad. Y estás bajo nuestra responsabilidad. Si no quieres cantar, no cantas. Si no quieres oír, tápate los oídos. Pero te vas a la iglesia y haces tus deberes en la iglesia, pero en casa no te quedas. Y algunas veces fue forzada. Tomamos la decisión un día. Se fueron ellos a estudiar un lunes. Se fueron a estudiar y cuando llegaron, la tele guardada. Guardamos la tele. La tele, papá, ¿dónde está la tele? No, mijitos, no hay tele. La hemos guardado. Porque esta semana vamos a depurar. Esta semana nos vamos a desintoxicar de tanta tele. Pero ¿sabe qué hicimos, amados hermanos? Los altares familiares. Y vamos, oigan, muchachos, dieron cuenta que tenían papás. Sus hijos dejan la tabla y se dan cuenta que hay más gente en la casa. Descubren cosas nuevas. Y entonces hacíamos el altar familiar. No lo hacíamos de esa manera así, tan ceremonial. No, son niños. Y hacíamos un juego. Jugábamos a las barajas bíblicas. Adivinanzas. Adivina el nombre del personaje bíblico. Y hacíamos, y ¿sabe qué? Tan bonito, amados hermanos, que llegaba el momento de darlas, vamos a orar por cada uno, y cada uno decía las peticiones. Y cuando llegaba el momento de cada uno, los demás los rodeamos, imponíamos las manos. Y cuando era el momento, yo decía mis peticiones. Y yo agradezco por las oraciones que hace la iglesia por mí. Y agradezco las oraciones que hace la directiva de intercesión por mí. Pero sentir las manos de mis hijos, esas manos ahí pequeñitas en mi espalda, orando por papá, eso no tiene precio. Y eso hay que retomarlo. La oración en casa, el altar familiar. Por eso, amado hermano, dice la Biblia que vuelve y se le aparece Dios a Jacob. Y le dice a Jacob, no te vas a llamar más Jacob, te llamarás Israel. Se lo recuerda y le dice, príncipes y reyes saldrán de tus lomos. Y me hacía acordar de un rey que había pecado. Sus antepasados habían pecado. Él también peca, pero se arrepiente. Y Dios le dice, te voy a castigar. Él se arrepiente. Y le pregunta, Señor, ¿me vas a castigar? El Señor dice, mira, no te voy a castigar, pero voy a castigar a tus hijos o a tus nietos. ¿Sabe qué dijo él? Con tal de que no me castigue a mí. Oiga, hermano, a mí me parece eso egoísta. Hermano, la oración por los hijos, el poner, hermano, en orden la casa. Ordena tu casa. Yo quiero invitarle en esta mañana. Si alguien quiere venir a este altar, quiere tomar su familia, si la tiene ahí, sus hijos. Bueno, los niños están allá recibiendo la clase. Hermana Oceli, si puede llamar que vengan los niños, que ya pueden entrar. Pero yo le invito en el nombre del Señor a que practiquen esto del altar familiar en casa. No es un culto, no es una predicación, es sentarse en la cama. Ellos se ponen a saltar, a brincar, usted no se enfade. Para ellos es un juego, háganlo como un juego. Pero qué lindo cuando usted ora por sus hijos ahí.
Cuando esos chiquitines no saben ni qué están diciendo, ni cuál es el problema que usted tiene, pero imponen las manos. Yo he visto respuestas. Dios me ha respondido oraciones que hemos hecho en el altar familiar, donde mis hijos han impuesto sus manos sobre mí. Lo he visto, lo he vivido. Es algo glorioso y lo hemos dejado y hay que retomarlo. Apaguen los móviles, apaguen la tele, desintoxíquese, desintoxica tu familia, depura, porque hay que volvernos a Dios, porque necesitamos ir a nuevos niveles de nuestra relación con Dios. Tenemos que ir a nuevos niveles, no podemos quedarnos ahí mismo. Y lo más hermoso es que aunque haya entrado el pecado en tu vida, tú puedes echarlo fuera de tu vida. Tenemos un Dios de oportunidades. Y que Dios nos diga: reyes, sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios. Que Dios se lo diga a tus hijos también. Y los jóvenes, oren por su futuro, oren por la familia que todavía no han podido formar, porque no es el tiempo, pero que la formarán. Oren por esos hijos que no han nacido, por esa familia, esos proyectos. Gloria a Jesús. Amados hermanos, en sus hogares practiquen el altar familiar. Practiquen el altar familiar. Aleluya. Gloria a Dios. Hable con Dios, iglesia. Reforma en tu casa. Reformas. Hay que hacer reformas en casa, en el hogar. Dejar los ídolos. Limpiar nuestro interior. Que también se haga visible lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Que se note también en nuestro exterior. Abandonemos, soltemos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora. Soberano Jesús, soberano Rey, Padre Celestial. Los hijos que tengan a sus padres aquí vengan. Los niños que tengan a sus padres aquí vengan. Y oren con sus padres. Ellos saben por qué están orando. Ellos saben lo que Dios ha hablado hoy. Restaura, Señor, restaura las familias, los hogares santos, Señor. Necesitamos, Señor, una renovación espiritual en nuestra casa. En el nombre de Jesús, Señor, queremos poner por obra, Señor, el volver a Betel, a volver a la casa de Dios.